Vamos a dar comienzo. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta mesa sobre el derecho foral, los derechos forales. Nos encontramos en un Estado autonómico y muchas cosas más, y eso, y por la historia, pues evidentemente muchas comunidades autónomas tienen derecho propio y eso hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Bueno, pues nos acompaña muy brevemente, voy a decir, porque como andamos mal de tiempo, Fernando García Vicente, que es presidente de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, fue Justicia de Aragón durante 20 años, tiene amplios conocimientos sobre esto. Don Jordi Ribot y Cualada, catedrático de la Universidad de Girona, asesor del Gobierno catalán de la Comisión General de Codificación y que está precisamente trabajando este tema de la transposición del artículo 12 a la legislación catalana. Doña Alicia Calaza López, notario de Estrada, Pontevedra, multitud de libros tiene, proyectos de investigación, etcétera. Don Ignacio Iriarte Aristu, secretario general técnico del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, experto en legislación de infancia y discapacidad. Y don Andrés Urrutia Badiola, notario y presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca, profesor de Deusto de Derecho y presidente de la Academia Vasca de Derecho. Bueno, yo voy a, por cuestión de tiempos y de especialidades de las cuestiones, voy a ir a los 3 minutos, pero en vez de ir de ponente en ponente con las preguntas, vamos a hacerlo por bloques, porque las especificidades de cada una son diferentes, ¿no?, de cada temática. Entonces, empiezo por don Fernando García Vicente. Por favor, ¿podría hacer una intervención pequeña de introducción y me podría responder a las preguntas que le voy a decir? ¿Debe suprimirse en Aragón la sustitución ejemplar del Código Civil? La primera. La segunda, ¿debe mantenerse el deber de crianza prorrogado equivalente a la patria potestad? Y, finalmente, decisiones personalísimas que afectan a una persona con limitaciones. Tenemos como 10 minutos aproximadamente entre la introducción y las preguntas, y si necesitan algo más, pues lo solicitan. Muchas gracias, don Fernando, y adelante. ¿Quiere que le haga un comentario a la situación en la que estamos en este momento o voy directamente a las 3 preguntas? Como usted quiera. Bueno, le voy a contar un momento la situación en la que estamos. Primero decir que en Aragón tenemos competencias en materia de esta materia. En el Código Foral hay 78 artículos más todos los que están diseminados por ahí. Que la Comisión recibió un encargo, la Comisión Asesora, de realizar una ley en el mes de junio. La Comisión la forman 9 personas y redactamos, que actúan todos de forma desinteresada, redactamos un anteproyecto y tenemos aprobado el borrador del anteproyecto en unos 60 artículos. Nos falta la intervención judicial. Las ideas que tenemos son las siguientes. En primer lugar, todo el mundo tiene limitaciones, pero la postura de una sociedad digna que respeta los derechos humanos es fomentar la igualdad jurídica y, lo que es más importante, la igualdad de oportunidades. Y hay que fomentar la igualdad de oportunidades. Aquí se ha hablado solo una vez, pero hay que hablar de ese tema, del tema del Alzheimer, que numéricamente probablemente es el problema que en este momento más pasa por los juzgados. Y luego decir unas cosas muy concretas. Que hay que resolver cada caso concreto. Esto no es la fiducia ni la legítima. Cada caso concreto tiene una solución concreta porque cada persona es diferente de otras. Segundo, que hay que confiar en los operadores jurídicos, en los jueces, en los fiscales, en los notarios, en los abogados y en los que están cerca de ellos como asesores o como guardadores. Y en tercer lugar, que no se puede complicar la vida de las personas que con gran vocación, cariño y afecto se están dedicando a apoyar a las personas que tienen estas cuestiones. Yo querría hacer una brevísima alusión a algunas de las cosas que en la comisión tenemos antes de contestar a sus preguntas. Por ejemplo, consideramos que las medidas de apoyo pueden ser de comunicación, de consideración de adopciones o de comprensión de actos, que las medidas de apoyo deben ser estrictamente necesarias y proporcionadas y aplicarse en el plazo más corto y de una interpretación restrictiva, que solo en caso de necesidad urgente y con riesgo para la vida de las personas se puede hacer provisionalmente cargo de estas medidas de apoyo a la Administración, que el mandato de apoyo requiere un informe pericial
previo al notario, que podrá practicar las pruebas que considere oportunas, que el mandato de apoyo es preferente respecto a otra medida de apoyo, que las personas a las que se refiere el artículo 1 pueden organizar la curatela, pero no pueden excluir, y aquí sí que quiero llamar la atención, el control judicial ni eximir de su intervención a la Junta de Parientes, y respecto a la guarda de hecho, que creemos que es la base, sobre todo en los casos de Alzheimer, que la existencia de guarda de hecho es compatible con la existencia de un mandato de apoyo en aquello que no esté previsto en el mismo. Que si hay curador no puede haber guarda de hecho, salvo que se encuentre en una situación de desemparo, y que la guarda de hecho no debe ser declarada judicialmente. Puede acreditarse por cualquiera de los medios admitidos en derecho, especialmente por acta de notoriedad o declaración de Junta de Parientes. Y respecto a la contestación a las preguntas que me ha hecho, le diré tres cosas. A mi juicio es una equivocación del Código que nosotros trataremos de evitar, que se haya sustituido la sustitución de una persona con discapacidad. A mí me planteaba el otro día un abogado conocido de Huesca que preside una asociación donde hay 900 y en régimen de tratamiento ambulatorio o internamiento. Una madre tiene un solo hijo, tiene una casa y un poco más de dinero. Antes podía decir que ese dinero fuera directamente a la fundación que se estaba ocupando. Ahora, al haber sustituido por vía de testamento, al haber suprimido la sustitución en el Código Civil y no está regulada, que la regularemos en el Código Foral, no puede hacer testamento. Con lo cual, ¿quién va a heredar ese piso? Van a heredar los sobrinos. Sobrinos que no se han ocupado nunca de ello. Esto, en fin, no, yo creo que, sinceramente, creo que no perjudica a una persona que no puede hacer testamento, que no limita sus facultades porque no puede hacer testamento, que su padre o su madre puedan disponer de los bienes en su favor y dar el paso siguiente el día de mañana. Segundo, me ha planteado el tema de si debe haber patria potestad prorrogada. Bien, en Aragón tenemos un régimen especial, la observancia que es la recopilación de las costumbres, que tenía fuerza de obligar incluso por encima de la ley, por eso decía Costa que en Aragón la costumbre prevalece por encima de la ley. En Aragón decimos, in Aragonia vel constituin en regnum non habemos patria potestatem. En Aragón, por costumbre, el reino no tenemos patria potestad, porque la patria potestad en el derecho romano se concebía como un poder absoluto, vite ignesis, sobre la vida y eso. Se ha considerado un deber de crianza. Entonces, ante la situación actual, debe haber prórroga de la patria potestad, que es un poder, es una institución más protectora que la que puede ser en el Código Civil. Pues lo estamos discutiendo. Probablemente cabría, pero para que no haya confusiones y se piense de alguna manera que se está limitando la situación del menor que adquiere la mayoría de edad, pues vayamos a una curatela, pero simplificándola, evitando todos los problemas que puede tener la curatela de dación de cuentas y tal, excepto que lo pida un juez o lo pida el fiscal. Y con relación al tercer tema, bueno, la intromisión de los derechos de la personalidad, las transfusiones, el aborto y tal y cual. Vamos a ver, nosotros consideramos que mientras uno tiene capacidad puede decir él mismo. Y puede decir con vistas al futuro. O sea, puedo decir, si el día de mañana yo pierdo mi capacidad, pero me tienen que hacer una transfusión de sangre, que me la hagan, que me la hagan. Ahora bien, si no tiene capacidad para resolver, alguien tendrá que tomar determinadas decisiones, si lo opera o no lo opera, o hace una radiografía o no. Y hemos previsto, y en eso estamos discutiendo, quién son las personas. Y en caso de que se nieguen alguien a tomar esa decisión, porque a mí que me ha tocado ese tema en un juzgado y firmando, en un caso niño decidió Jehová, nadie quiere firmar esos según qué papeles. En el caso de que nadie quiera firmar o la decisión que se adopte sea contraria a los intereses de la persona con discapacidad, se podrá acudir al juez. Pero solo en este segundo caso, si uno decide que quiere que una determinada cosa, cuando está bien, antes de estar enfermo, hay que respetar lo que él ha dicho. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ha cumplido el tiempo con suficiencia, don Fernando. Y sí, eso es lo que yo decía. Me suena de algo. Bueno, y ahora pasamos el turno a don Jordi Ribot Igualada y bien, aparte de su pequeña introducción que quiera realizar, yo tengo 3 preguntas para usted. La primera es, ¿podría detallar la estructura y los elementos esenciales del anteproyecto de ley de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica que ha preparado la Comisión de Codificación de Cataluña y en qué aspectos coincide y dónde se separa de la Ley 821? Segunda
Pregunta. Ha mencionado que el anteproyecto de ley que se está elaborando regula más ampliamente las medidas voluntarias de apoyo. ¿En qué consiste este mayor desarrollo? Que nos interesa muchísimo. Y, en tercer lugar, ¿cuál es el enfoque del anteproyecto de ley catalán en lo relativo a las salvaguardas que requiere la Convención? Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y encantado de estar en el Senado y encantado de participar en estas jornadas de un poco de evaluación, de tomar nota de lo que ha sucedido después de esta ley tan ambiciosa. Yo tomo la palabra aquí pues un poco como representante de la Comisión de Codificación de Cataluña, que lleva ocupándose también de esas materias hace bastante tiempo y que yo solamente quería sobre todo poner un poco el foco en qué es lo que va a suceder a partir de pronto, porque el título de la mesa redonda es reformas pendientes y claro, las reformas pendientes fundamentalmente en el campo de la legislación civil son las que afectan a las llamadas comunidades forales y por esto estamos aquí. Para nosotros el proyecto de la ley 821 fue un aldabonazo porque hacía mucho tiempo que en Cataluña se estaba tratando de gestar algún tipo de reforma del Código Civil de Cataluña que pudiera dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención. Sin embargo, es evidente que sin la supresión de la incapacitación por el legislador estatal, el camino estaba completamente bloqueado. A pesar de ello, en el Código Civil de Cataluña desde 2010 existe la institución de la asistencia que no requería incapacitación y que ya respondía en gran medida a los postulados de la Convención. Por lo tanto, en el momento en que se aprobó la Ley 8/21, surgió la urgente necesidad de adaptar el derecho civil catalán a los nuevos procedimientos instaurados por la Ley 8/21 y también al cambio, diríamos, de paradigma en el ejercicio de la capacidad jurídica y la atención a la protección de las personas con discapacidad. Y esa urgente necesidad pasaba también por dar la oportunidad a esta institución que ya teníamos en el derecho catalán de que esta fuera la institución central que sustituyera a la tutela y a la curatela representativas o no representativas que existían en nuestro derecho a imagen y semejanza que en el Código Civil. Pues bien, esto sucedió ya con un decreto ley que aprobó el Gobierno catalán el 31 de agosto de 2021, pocos días antes de que entrara en vigor la ley estatal, con el fin de que ambas normas entraran al mismo tiempo. No se consideró oportuno, a diferencia de lo que ha sucedido en otras comunidades autónomas, dejar pasar el tiempo y a la vista de lo que podía ser la repercusión del derecho estatal en el derecho catalán. Y se aprovechó, como he dicho, para sacar partido de una institución que no solo respetaba ya los criterios de la Convención, sino que había sido probada y testada por determinadas entidades, algunas de ellas residenciadas en Gerona, que habían probado esta institución con personas a las que habitualmente también se dirigía hacia el proceso de incapacitación. Y por eso pensamos que tras esa experiencia, que de algún modo se parece mucho a lo que anteriormente en la primera mesa, en la segunda mesa, han explicado de este trabajo con tiempo, ganando una relación de confianza con la persona que hacía innecesaria la incapacitación, en Cataluña existía ya esta figura que además le daba cobertura jurídica. Hacía falta, sin embargo, ampliar su alcance para poder tocar todas las posibles situaciones de discapacidad, también las de aquellas personas que no podían expresar de ninguna manera su voluntad y que necesitaban una situación representativa, pero esto es lo que se consiguió con el Decreto Ley 19/2021 que acabo de mencionar. ¿Cuál es la reforma pendiente, sin embargo? La reforma pendiente es que este Decreto Ley es totalmente fragmentario. Se limitó a decir que a partir de un determinado momento ya no se podían establecer más tutelas, ni más curatelas, ni más patrias potestad prorrogadas y a partir de ese momento se abría la posibilidad de solicitar una asistencia, con el añadido de que esta asistencia a partir de ese momento podía ser constituida por la propia persona en vía notarial. Este es un elemento fundamental de la reforma catalana. La reforma catalana se apoya en la reforma estatal y le da un contenido más expresivo. ¿Por qué? Pues porque no solo dice pueden haber acuerdos notariales para provisión de apoyos, sino que está diciendo se puede nombrar en vía notarial mediante una escritura pública a un asistente, que es exactamente la misma figura que puede nombrar el juez en un procedimiento de jurisdicción voluntaria o incluso en un procedimiento contencioso administrativo. Por lo tanto, estamos ante una apertura completa de una institución, tanto en cuanto a su contenido como en las vías de formalización. Y en ese punto estamos. ¿Por qué? Porque más allá de este cambio,
el derecho civil catalán no se ha tocado en esta materia. Por lo tanto, continúan existiendo aparentemente normas que se refieren a la tutela, a los incapacitados y a numerosas situaciones que provienen del derecho previgente. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿O qué es lo que se está haciendo? Pues ya con anterioridad al decreto ley, la Comisión de Codificación venía trabajando en la elaboración de un anteproyecto de ley de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica. Y un poco con un procedimiento un tanto distinto al que quizás se siguió en el Estado español. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando se estaba trabajando sobre ello, junto con grupos de trabajos dentro del seno de la Comisión de Codificación, ya se contaba con la colaboración de entidades del tercer sector, con participación de otros profesionales que iban aportando e enriqueciendo la propuesta en un marco prelegislativo. Esto se vino acompañado en varios momentos también de talleres en los que participaron entidades, participaron en primera persona usuarios de muchos de los servicios que aquí se están mencionando, familiares, otras profesiones jurídicas, jueces, magistrados, fiscales, etcétera, que han ido aportando su visión, a veces muy crítica, a veces muy escéptica, a veces muy beligerante, incluso diré, contra los diferentes pasos que este anteproyecto ha ido teniendo. Anuncio aquí ya que este anteproyecto va a ver la luz para llevar a cabo la información pública oficial en las próximas 2 semanas. Por lo tanto, el Gobierno de la Generalitat está a punto de aprobar un proyecto de reforma del Código Civil de Cataluña en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica. ¿Y en qué difiere este proyecto respecto a la Ley 18/2021? Pues primero tengo que decir que, en mi modesta opinión, no difiere muchísimo, pero hasta en cierta medida ha tomado nota de algunas disonancias o dificultades de la Ley 821 para tratar, al menos, de poner un marco general que trate de suavizarlas. También, como la Ley 821, parte de la separación radical entre las medidas de protección para menores de edad y las medidas de apoyo dirigidas a personas con discapacidad, o mejor dicho, personas que necesitan apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿En qué difiere la ley de la Ley 821? Para empezar, en el sentido de que existe una única institución de apoyo, que es esta asistencia, que esta asistencia no es como en el Código Civil, donde hay la curatela y el defensor judicial, sino una única institución, que además a esta institución se llega por 2 vías, en este sentido, como he dicho antes, ampliando la visión del derecho estatal. Una vía fundamental, con base en el principio de subsidiariedad, es la vía notarial. ¿Por qué? Porque esto ya lo dice el derecho vigente. No se tomarán medidas de carácter judicial si existe una medida de carácter voluntario que sea suficiente y eficaz. Por lo tanto, este es el punto de partida y se da en este proyecto de ley una visión específica respecto a la situación que en el derecho estatal se denomina guarda de hecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha percibido la siguiente situación. Estamos todos de acuerdo en que si la guarda de hecho funciona, pues no hace falta tomar ninguna medida. Pero es que en muchas ocasiones, como aquí se ha revelado y constantemente los testimonios nos lo están diciendo, es que esta guarda de hecho no es reconocida por los operadores sociales y jurídicos, los bancos, las entidades de seguros, las funerarias. Nadie hace caso de esta guarda de hecho. Yo soy el guardador de hecho. Entonces, lo que ha sucedido en España, en toda España, es que se está buscando la manera de formalizar, buscando la manera de que alguien me diga que yo soy el guardador de hecho. Pero claro, esto significa que se está llevando a cabo una especie de procedimiento que no es el apropiado de las medidas de apoyo para corroborar esa guarda de hecho. ¿Y qué pasa si varias personas pretenden ser el guardador de hecho? ¿Cómo se superan estas dificultades? Esto ha provocado en el seno de la Comisión de Codificación de Cataluña una cierta reticencia a esta voluntad de dar por suficiente la guarda de hecho. Si es suficiente y ya funciona correctamente y no hay ninguna dificultad, adelante, nadie va a exigir que se formalice. Pero impedir que se formalice un apoyo porque alguien dice que hay una guarda de hecho en funcionamiento, esto es lo que no vamos a decir que no pueda ser posible, porque es lo que nos estamos encontrando. Personas que son los guardadores de hecho se encuentran que cuando piden formalizar una asistencia
judicialmente, porque ellos pueden estar también legitimados para hacerlo como parientes, se encuentran que, por ejemplo, Fiscalía les dice, no, si la guarda de hecho funciona, usted no puede pedir ser nombrado asistente. Bueno, pero es que me encuentro que funciona, ¿cómo funciona? Relativamente, porque me encuentro con problemas constantemente y quiero formalizar. ¿Formalice usted una asistencia notarial? No, hombre, esto lo formaliza la propia persona y en nuestro caso no está en condiciones de ir al notario. De modo que yo estoy totalmente de acuerdo con los apoyos informales naturales, que sean los que funcionen de verdad y desjudicializar y desburocratizar la vida de las personas con discapacidad. Esto está muy bien como principio, pero hay que dar esa seguridad jurídica de la que hablábamos antes. Y si existen facilidades de tipo formal, notarial o judicial, para conseguir este título legitimador, procédase. No adoptemos el prejuicio de decir, no, como que ya existe la guarda de hecho, canalicen ustedes las peticiones por vía de guarda de hecho, porque luego tenemos que ir a formalizarlas de otra manera extraña, deme usted un acta de notoriedad, diga usted que yo soy el guarda de derecho. Esas son cuestiones técnicas que no vamos a discutir tal vez aquí, pero que realmente hemos de tratar de simplificar y facilitar la vida de quienes están realmente apoyando y en este sentido todo nuestro apoyo. Pero al mismo tiempo, si necesitan vías de formalización, hay que facilitarlas y no partir de prejuicios. Y allí sí que difiere bastante el anteproyecto de ley. En el tratamiento que se da a los apoyos informales o apoyos no formalizados y en la eventualidad de que estos puedan concurrir también con los apoyos formales. Y por entrar ya a la última pregunta, que es la relativa a un poco más de detalle de estas medidas voluntarias, que sí, efectivamente, en la Ley 821 estas medidas voluntarias están meramente apuntadas. Entraron en la última fase de la tramitación legislativa, no hay detalle. Los notarios se están, diríamos, trabajando el tema para ir construyendo estas escrituras públicas de apoyo a las personas con discapacidad e irlas construyendo de una manera adecuada. Pues bien, el anteproyecto catalán lo que va a proporcionar es mayor detalle regulativo, primero para los poderes preventivos, que están bastante regulados en la Ley 821, pero que algunas cuestiones como las relativas al cómo y al cuándo inician su vigencia, a las condiciones de ejercicio, a cuáles son las obligaciones en que incurre el apoderado y las causas y condiciones para la extinción de estos poderes, pues se trabajan en estos textos y lo que es más importante y lo que ahora quiero subrayar es la regulación que se hace de la asistencia notarial. Hoy está reconocido en el derecho catalán, funciona, se están llevando a cabo estos actos, pero claro, las dudas que han surgido en la práctica profesional son muy importantes y entonces un elemento que se destaca en este anteproyecto es, además de fijar las modalidades diversas, como aquí se apuntaba, de tipos de asistencia, el hecho de que el notario se le marca un procedimiento para el otorgamiento de esta escritura de apoyos, de asistencia notarial, y entre este procedimiento es muy importante la redacción de una acta previa. Una acta previa que permitiría al notario llevar a cabo estos informes, esta información acerca del entorno, de la situación de la persona, de la realidad familiar, de la realidad patrimonial, y estos elementos se analicen internamente en este acta previa y posteriormente nada de esto se proyecta sobre la escritura de asistencia, que solamente va a contener el alcance de las facultades de los asistentes y el alcance de las posibles limitaciones que el propio interesado haya podido articular. Y nada más, la última pregunta hace referencia a la salvaguardia y simplemente diré un titular. El tema de las salvaguardas ha quedado en la Ley 8/21 un poco, no diríamos desatendido, pero se da por supuesto. Y en realidad el tema de la salvaguardia es un tema clave, porque si la primera parte es la autonomía, cómo empoderar, cómo llevar a cabo el ejercicio de los derechos, el tema es cómo se consigue que estos derechos se ejercen de manera libre, que no sea sujeta a una influencia indebida, que no esté sometida a un conflicto de interés, que realmente se garantice que la voluntad de aquella persona es cierta y consciente, ¿no? Pues bien, para esto están las salvaguardas. Sin embargo, estas salvaguardas también hay que vigilar, ¿no? No se pueden formular de una manera que lo que sale por la puerta entre por la ventana. Las salvaguardas se tienen también que proyectar sobre esta autonomía. Es distinto cómo se configura la salvaguarda cuando estamos ante un poder preventivo que está otorgando a alguien para un momento eventual y quizás inexistente en que pueda necesitar un apoyo, o las salvaguardas que pueden verse involucradas en un acuerdo de asistencia que ya está dando una persona que se encuentra en una situación de necesidad de apoyos. Es distinto si es una escritura notarial o es distinto si es una sentencia judicial.
En cualquier caso, para terminar en nuestro anteproyecto en este momento, la visión de las salvaguardas parte de la base que hay que diseñar bien los instrumentos conteniendo estas salvaguardas, pero al mismo tiempo proyectando en ellas la autonomía. Y en muchos casos, tanto el interesado puede, diríamos, prescindir hasta cierto punto de estas salvaguardas, si es consciente de que lo está haciendo, y el propio juez también, muchas de las salvaguardas típicas, rendición de cuentas, inventarios, etcétera, puede también sacarlas del instrumento que ha creado. Todo ello en el bien entendido que se confía en las personas que ejercen estos cargos y que, en último término, como dice el notario Martín Garrido, siempre la intervención del juez como pivote en este juego puede permitir la intervención oportuna en favor de los intereses de aquella persona si es que se ha manifestado algún tipo de abuso o influencia indebida. Nada más, luego atenderé las preguntas. Gracias. Muchas gracias, don Jordi. Ahora nos vamos a Galicia, a la otra parte de España, después de estar en Aragón, en Cataluña, con las distintas realidades, y le toca el turno a doña Alicia Calaza López, que además es directora de la Academia Gallega de Notarías y notaria. Pues muy bien, yo le voy a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿cuál será aproximadamente el tiempo y modo de adaptación o ajuste de la ley gallega a la ley 821? En segundo lugar, ¿cuáles son los aspectos más problemáticos de la adaptación? En tercer lugar, ¿podría mencionar y desarrollar brevemente las particularidades derivadas del territorio gallego y cualquier otro tema que considere de interés sacar a colación con motivo de esta intervención? Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias y muchas gracias a los organizadores por permitirnos la oportunidad de dar a conocer esta ley también en nuestros territorios. La Ley 8/2021 no fue una opción política más para la nación, sino el resultado de una obligación de integración de la Convención de Nueva York. Tampoco para las comunidades autónomas es una opción legislativa más, en este caso es una doble obligación a través de del ámbito internacional y también del ámbito estatal. En Galicia somos conscientes que estamos en tiempo de descuento y ha sido ocasionado en buena medida por las particularidades propias de nuestra comunidad autónoma y la necesidad de integrar y armonizar con el resto de la legislación. Está claro que la voluntad, o mejor aún el consentimiento, constituye el eje y está en el centro de toda la legislación posmoderna. La Ley 37/2021 de regulación de la eutanasia, la Ley Orgánica 1/2003 por la cual se modifica la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o la misma Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos de las personas LGTBI, así lo demuestran, y la Ley 8/2021 no podía ser menos. Todas las personas tenemos idénticos derechos y libertades. Todos y con independencia de nuestras particularidades más determinantes o de los rasgos más definitorios de nuestra personalidad, tenemos la garantía de poder desarrollar esta personalidad con absoluta libertad dentro de los amplios márgenes de la justicia y del respeto a los demás, en un Estado democrático de derecho que señala como un derecho fundamental el del libre desarrollo de la personalidad, como fundamento además del orden público y de la paz social. Las comunidades autónomas partimos en este sentido con ventaja, conocemos las fisuras y las debilidades de la Ley 8/2021, pero ya no son idénticos los mimbres con los que estamos trabajando para construir esta nueva normativa. Somos muy conscientes de que la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad constituyen el nuevo GPS institucional y social. Todas las instituciones judiciales, administrativas, fiscales, notariales, la abogacía, todos hemos de remar en la misma dirección, que es la de abastecer a las personas con discapacidad de todos sus derechos en tiempo real, la de facilitar y proveer el apoyo voluntario y asumir el apoyo in extremis cuando la misma voluntad ya no pueda ser de ningún modo exteriorizada o esté radicalmente quebrada.
En cuanto a la primera pregunta, diría que la adaptación, la adecuación, incluso la revisión más en profundidad de algunos aspectos de la Ley de Derecho Civil de Galicia, pues es obvio, es una necesidad imperiosa. Desde hace tiempo estamos trabajando en una comisión formada en el seno del Colegio Notarial en el que intervienen compañeros, y esta propuesta se ha demorado un poco al considerar la conveniencia de coordinar el necesario ajuste con una revisión más completa de la ley, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades emergentes de una sociedad que, aunque esté allí en un extremo, está en constante evolución. Por otra parte, el breve recorrido de esta ley nos ha permitido detectar tanto sus bondades como la problemática que presenta la aplicación práctica en el día a día y que hemos visto en la primera de las jornadas muy reveladoras de lo que está sucediendo. Esta afortunada normativa, que en verdad supone un giro copernicano en nuestro derecho, necesitaba, a nuestro entender, una fase de asentamiento, un pozo para realizar una propuesta más ajustada a las necesidades reales que están debutando. Y creemos que más que necesario es imprescindible haber escuchado durante toda esta fase a las personas, a las familias, a las asociaciones del tercer sector, también a los profesionales de la medicina involucrados en esta materia, a los agentes sociales, hacer también un seguimiento del desarrollo, de la implementación de esta ley en los juzgados y en las fiscalías para, en Galicia, presentar un propuesto de adaptación con una visión, digamos, multidisciplinar de la ley. En nuestra descarga hay que tener en cuenta que en Galicia tenemos una legislación sucesoria muchísimo más flexible que en el resto bueno, que no en todo el resto de España, pero sí que en el derecho común, y sin ánimo de aburrirles, existen instituciones que, bien coordinadas, como por ejemplo la concesión de la legítima como pars valoris limitada a una cuarta parte, el haber hereditario, la partija conjunta o la partición por mayoría, pues como decía, una adecuada instrumentalización de todas estas figuras permite anticiparse, permite proveer a las futuras necesidades de la familia, planificar a la sucesión hereditaria y asegurar el apoyo a las familias en la aplicación de la ley, favoreciendo no solo a los miembros de la familia con discapacidad, sino también a los propios cuidadores. En cuanto a los aspectos que nos hemos encontrado más problemáticos en la legislación gallega, por supuesto, en la legislación gallega existen determinados artículos que necesitan un ajuste, los referidos a la idoneidad de los testigos que intervienen en el testamento, o específicos como la imposibilidad de revocar las disposiciones correspectivas de un testamento mancomunado cuando a uno de los otorgantes le ha sobrevenido una discapacidad, o en materia de partición. Sin embargo, hemos encontrado especiales dificultades de ajuste en aquellas instituciones específicas del derecho gallego que se refieren a la sucesión contractual, y en concreto al pacto de mejora y al pacto de apartación, ya que la vigente Ley de Derecho Civil de Galicia exige imperativamente la mayoría de edad y la plena capacidad de obrar. Pues bien, una vez desterrado el binomio de la capacidad jurídica, de la capacidad de obrar, y partiendo del reconocimiento de una y única capacidad jurídica, sin perjuicio del respeto que tenemos a la teoría de las múltiples capacidades, nos planteamos en el seno de la Comisión la posibilidad de otorgar o no pactos sucesorios de mejora cuando alguno de los interesados dispone de medidas voluntarias o, en su caso, judiciales de apoyo. Y he de reconocer que esto nos está llevando un tiempo muy importante, que las opiniones son muy discrepantes porque estamos ante un contrato de una naturaleza personalísima. No quiero aburrirles con muchos más pormenores de esta adaptación que estamos llegando. Y en cuanto a las particularidades derivadas del territorio gallego, en esta cuestión sí me gustaría destacar que Galicia tenemos la población más envejecida de toda España, de tal manera que somos un laboratorio particularmente cualificado para detectar de primera mano las dificultades no solo de la discapacidad que
que en buena parte de los casos acarrea la edad, el Alzheimer, el deterioro cognitivo a los que antes se aludían, sino también aquellas dificultades que presenta el envejecimiento de las propias personas con discapacidad. Es decir, que estamos muy comprometidos en proporcionar medios jurídicos adecuados para afrontar a las personas el reto de la dependencia y de la discapacidad. Y es que si logramos implementar un sistema a través de las medidas voluntarias, un sistema de autoprotección, la persona podrá transitar con relativo sosiego a lo largo de todo su ciclo vital, con dignidad y en coherencia con los principios que hayan regido toda su trayectoria personal, familiar, laboral y social, y tanto a los albores de una enfermedad que tal vez implique una merma de su discernimiento, como en una ulterior fase, donde tal vez ya no alcance a concebir o a exteriorizar o a manifestar esta voluntad. A lo largo de toda la Ley de Derecho Civil de Galicia encontramos figuras que tienen un marcado carácter asistencial. Por citar solamente una, hay un prototipo de testamento para la persona que carece de toda red de apoyo familiar o social, como es el testamento a quien me cuide. El testamento a quien me cuide, en que la persona no sabe quién le va a cuidar y designa un testamentero que finalmente indicará quién es esa persona. Finalmente, quiero destacar que en un contexto social con un numeroso sector poblacional envejecido con graves problemas asistenciales, porque hemos de tener en cuenta que el tradicional sistema de solidaridad familiar o intergeneracional ha desaparecido en buena parte de las familias. Quiero recordar en este foro la existencia de un buen número de personas que atraviesan su última etapa vital en una situación de soledad no deseada, personas a las que también hemos de dar una respuesta y para las cuales también existen instituciones a las que podemos recurrir, como en Galicia el vitalicio gallego, el contrato de alimentos. Por desgracia, este modelo de protección se ve muy frenado por la fiscalidad, está soportando hasta 3 tipos de gravámenes. Este modelo consiste en la cesión de bienes a cambio de una asistencia integral de las personas, de tal manera que cumple una función social actual, que descarga los gastos del cuidado en los propios particulares y que fomenta las relaciones personales como un valor en alza frente a las relaciones puramente mercantiles. Pues he concluido. Muchas gracias. Fenomenal. Muchas gracias, doña Alicia. Y ahora pasamos a Navarra con don Ignacio Iriarte Aristu. Ya lo presentamos anteriormente, secretario general técnico de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y, bueno, experto en estos temas también. Le quería hacer 3 preguntas. Principios y objetivos de las reformas realizadas en Navarra, proceso de elaboración de las reformas, en qué fase estamos, y acciones en desarrollo de las reformas para su implantación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Senado y a los organizadores, a la Fundación Equitas, a Plena Inclusión, a la ONCE y al CERMI. En nuestro caso, se han conjugado para que tengamos hecha esta reforma hasta 3 circunstancias. Una de ellas, coincido con Alicia o con Emilio, en que no era disponible para Navarra el cumplir o no lo que se deriva del artículo 12 de la Convención, sobre todo siguiendo la propia recomendación primera del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, ni la propia Constitución y la Ley Orgánica sobre Tratados Internacionales, pero es que además en el terreno del derecho civil, al que se refiere sobre todo esta mesa redonda, nosotros tenemos una compilación de derecho civil foral desde el año 73 que de alguna manera codificaba el derecho civil propio histórico en este ámbito y precisamente el fundamento de ese derecho civil propio es la libertad civil, que, como se ha dicho esta mañana desde la inauguración, es precisamente el motor principal de esta reforma y, en algunos aspectos, aunque tenemos un derecho civil bastante amplio, en vez de artículos tiene leyes y tiene más de 500 leyes, nuestro fuero nuevo, en muchos aspectos había remisiones al Código Civil que obviamente encontraban instituciones que la Ley 8/2021
ha eliminado del ordenamiento por su incompatibilidad con la Convención, como son la incapacitación, la tutela, la patria potestad prorrogada, etcétera, etcétera. Y, por último, hay una tercera cuestión que tiene ya que ver más con el hecho de que nos encanta la ley, como a Miriam, no nos fascina, como a Almudena, y también en Navarra en general, tanto la universidad pública como el CERMI autonómico, el CERMIN, aquí presente, y el propio Parlamento de Navarra hicieron un estudio de la adaptación de nuestra normativa foral general a la Convención y nos hicieron la recomendación de adaptar algunos aspectos y de compilar esa normativa dispersa. Y de ahí que tengamos una ley foral 31/2022 para la atención de las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos, que por un lado en su disposición final primera ha modificado 34 leyes del Fuero Nuevo y por otro lado ha compilado todas las normas que en los aspectos tanto transversales como sectoriales principales, como los servicios sociales, la salud, el empleo, la educación inclusiva, la cultura, el deporte, el turismo, etcétera, en esa ley foral, que además de tener esa disposición final que reforma las leyes del Fuero Nuevo, tanto en el título preliminar, con aspectos como la anulabilidad, que tendrían relación con esas salvaguardas que hemos hablado. Se modifican 20 leyes del título primero relacionado con la capacidad, las personas, las familias, y está ahí toda la parte de los poderes preventivos y instituciones que vienen a sustituir, por ejemplo, a la patria potestad prorrogada, que en el caso de Navarra se llama responsabilidad parental prorrogada. Se modifican también 9 leyes de la parte de donaciones y sucesiones para garantizar esa igualdad en el ejercicio de los derechos cuando una persona con discapacidad y sus facultades cognitivas afectadas quiere testar, y también se modifican finalmente del libro cuarto un par de leyes. No acaban ahí las modificaciones porque también hay otros aspectos civiles en otras normas sobre los que impactaba el régimen anterior y por ello se ha modificado también la Ley Foral de Derechos y Deberes en materia de salud, la Ley Foral del Juego. Antes se ha puesto el ejemplo del registro en el que las personas se ponen para no jugar. Esa ley foral contemplaba ya, como antes respecto a las votaciones o respecto a otras circunstancias, la prohibición de juego para una persona por el hecho de estar incapacitada, y obviamente se ha producido esa adaptación y también se ha producido una adaptación en la Ley Foral de Servicios Sociales, no solo en la parte que tiene que ver con los aspectos que aquí se han mencionado, sino con otro también relacionado, que aunque sigue pendiente de una modificación o de una reelaboración a nivel estatal en relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene que ver con la eliminación o reducción de las contenciones y sujeciones en el ámbito de los centros sociosanitarios. Junto a lo que son esas reformas, la, digamos, pendiente y ya en marcha sería la de la modificación de la reglamentación de los requisitos de calidad de los servicios sociales, en la cual también coincide que, como estamos adaptándonos al acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAT de junio de 2022, pues vamos a aprovechar para incluir diferentes aspectos relacionados con las cuestiones que trata la Ley 8/2021 y entrando ya en las preguntas, la primera de ellas, los principios y objetivos, nos los marca la propia Convención. Los dos primeros apartados son muy claros y son los que hacen que, como ha dicho Alicia, se desdibuje ya la diferenciación entre una capacidad jurídica y una capacidad de obrar. Hay igualdad en la titularidad de los derechos, pero hay igualdad también en la posibilidad de ejercer esos derechos, y la solución para que eso sea posible es el apartado tercero, que lo que exige es que se provea de apoyos a la persona para ejercer esa capacidad de obrar en vez de privarle de ella, como ocurría con las incapacitaciones, previo además haber tenido que pasar por un juicio en el que se ocupaba la posición de demandado. El resto de principios tienen que ver con las salvaguardas de que aquí se ha hablado, que son de dos tipos. De hecho, en el apartado cuarto, la Convención habla de salvaguardar, en primer lugar, ya hemos dicho, la libertad civil en el sentido de salvaguardar los derechos, voluntades, deseos y preferencias de las personas. Eso lo acompaña de otros principios que aquí se han mencionado también, el principio de proporcionalidad, se ha hablado del traje a medida, se ha hablado de la barandilla de la escalera. Cualquier cosa nos sirve porque se trata de el apoyo mínimo posible, de ahí que el asistencial sea siempre preferido al representativo, este sea excepcional, se tenga que revisar
cada X tiempo, 3 o como mucho 6 años, se fijan unos plazos incluso para revisar las sentencias y en cualquier caso, hasta en el supuesto, que aquí también se ha mencionado, en que no pueda expresarse la voluntad y por lo tanto sea difícil actuar en esa línea de representación histórica, pero en función de lo que quiere la persona representada, se nos mandata precisamente el buscar esa voluntad o bien en la familia o bien en la historia y trayectoria de esa persona antes de haber visto mermadas sus facultades. Y por último, el tercer principio y objetivo obviamente tiene que ver con esa seguridad jurídica que también hay que salvaguardar, de manera que también hemos modificado leyes y respetado las cautelas para que existan controles judiciales y control a través del Ministerio Fiscal y de las diferentes instituciones administrativas para evitar las influencias indebidas, los abusos, más allá de la propia figura del defensor judicial para cuando hay conflictos de intereses. Otra de las preguntas tenía que ver con el proceso de elaboración. Nosotros lo hemos hecho participando también de la forma que nos obliga o que no era disponible para nosotros elegir la propia convención, es decir, hemos acudido a consultas estrechas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y a sus familias, en nuestro caso con el CERMIN y las instituciones que agrupa o asocia, pero también hemos querido ir a buscar a las personas con discapacidad, igual que con acierto se ha hecho en esta jornada, trayéndonos aquí el testimonio de María, de Salvador, de Dani, y un poco como explicaba Álvaro, hemos ido a buscar a esas personas además en su entorno, cuando estaban en un centro, cuando son personas que llevan una vida independiente en sus casas, juntándolas a ellas y a profesionales y a familiares para escucharles y para que la ley fuera expresión también de la agenda, las demandas y el reconocimiento de derechos que persigue el CERMI, las personas con discapacidad y sus familias. Y, por último, en cuanto a las acciones, asumo que, como ha dicho Luis Cayo, el presidente del CERMI, en la inauguración, esta es una ley proceso. La Administración no puede pretender que la ley se cumpla solo porque se ha aprobado. Somos conscientes de que hay que impulsar muchas cosas, muchas de ellas se han hablado aquí. Yo voy a centrarme en 3 de ellas. Una es claramente apoyar y promover las medidas voluntarias, porque es la mejor manera de promover la libertad civil, porque las medidas voluntarias permiten elegir, en previsión de que pueda ocurrir que pierda mis facultades, qué apoyos quiero, con qué alcance, con qué control. Promover también la guarda de hecho. Somos conscientes de que no tiene una investidura formal y que debe probarse y por eso hemos querido facilitar la acreditación de esa situación de hecho. Entonces, siempre que no haya un conflicto entre personas que si quieren que se acredite que ejercen la guarda de hecho, en cuyo caso el tema, como acordamos con el Ministerio Fiscal, tiene que acabar en medidas judiciales, nosotros certificamos esa guarda de hecho. También lo vienen haciendo notarios y notarias en Navarra, con el impulso y el apoyo del Consejo General del Notariado, de la Fundación Equitas, con la que constituimos conjuntamente con otros agentes una comisión de seguimiento de esta ley en la que fuimos viendo cómo la mayoría de los notarios iban adhiriéndose a la teoría de poder hacer actas de notoriedad para certificar la circunstancia de la guarda de hecho, sin perder de vista que las propias sentencias que ahora por ese principio de desjudicialización o subsidiariedad tienen que agotar primero la posibilidad de que sea suficiente una guarda de hecho, van a dejar dicho en una resolución judicial también que las personas que les están cuidando ya son las guardadoras de hecho. También, obviamente, hemos impulsado, además de esa coordinación, la formación y aquello que se ha hablado también a la mañana tan importante de los medios, los apoyos, la lectura fácil, la propia Unidad Especial de Fiscalía de Personas Mayores y con Discapacidad tiene un documento web que resume muy bien toda la Ley 8/2021 y nosotros, la ley anterior que hicimos a la de discapacidad, que fue la de infancia, ya encargamos su adaptación a lectura fácil porque entendemos que efectivamente para ejercer la libertad, incluso con apoyos, hace falta una información adaptada a las necesidades de cada persona. Muchísimas gracias. Justo al tiempo. Muchas gracias, don Ignacio. Y ahora pasamos a don Andrés Urrutia Badiola, que no por ser el último es el menos importante, como dicen los ingleses, Así que nos va a hablar en relación con el País Vasco. Bueno, pues muy bien, 3 preguntas.
¿Cómo afecta la Ley 87/8/21 a la Comunidad Autónoma del País Vasco? En segundo lugar, ¿las instituciones de derecho civil vasco coadyuvan a la aplicación práctica de la Ley 821? Y, finalmente, ¿qué pasos de futuro cabe desarrollar en esta materia en la Comunidad Autónoma del País Vasco, teniendo en cuenta su carácter bijurídico y bilingüe? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Eskerrik asko guztioi. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Gracias a los organizadores por llamarnos. Y no utilizo el plural majestático, a todos los que estamos aquí, me refería. Y, desde luego, mi perspectiva desde el País Vasco tiene que ser forzosamente diferente de las anteriores, por varias razones. Fuimos la primera comunidad que tuvo, no éramos comunidad, fuimos la primera compilación con la que el franquismo obsequió al país en 1959. Aquella compilación que pasaba por allí redujo drásticamente el contenido de lo que hasta entonces era un derecho civil, cierto que territorialmente dividido, cierto que no todo ello escrito, sino practicado de forma consuetudinaria. Y la verdad es que esta situación territorial ha marcado mucho el devenir de lo que yo ya no voy a llamar derecho civil foral, voy a llamar derecho civil vasco. Alguien me dirá, es inconstitucional, si está usted extralimitando, puedo hacerlo, total. Estamos en el Senado, por lo tanto tengo libertad de expresión y libertad de palabra. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue que el lastre que supuso la compilación de Vizcaya y Álava de 1959 trajo consigo que Guipúzcoa desapareciese como territorio foral, que de Álava no se supiese nada salvo de Llodio y Aramayona, enclaves que alguno de los opositores que está aquí habrá tenido que aprenderse, como las 12 villas y todas las demás antiiglesias. Pero el derecho civil vasco, en sus vertientes territoriales, lo que era territorio foral, no arrancaba. Tuvimos una atribución de competencias en el artículo 10.5 del Estatuto de Autonomía, en base a 149.1.8, y no voy a insistir en esto porque sé que es muy teórico y estamos en otra cosa. Pero sí es cierto que el País Vasco le costó. Tuvo que hacer una primera ley 3/92, territorial todavía, para Vizcaya, para Álava, a la que luego se juntó en 2000 una ley para Guipúzcoa, y finalmente en 2015 logramos una ley que estableciese una serie de instituciones que habían sido tradicionales en diferentes formas de manifestación. Aquí alguien ha hablado que de la costumbre va por encima de la ley, es que nosotros vivimos esa realidad. Se ha hablado de libertad civil. Para nosotros la libertad civil, evidentemente, es uno de los ejes fundamentales, más allá de la autonomía de la voluntad, porque no son conceptos exactamente idénticos, a pesar de que a veces se utilizan con una sinonimia rápida. Tuvimos que hacer ese juego, tuvimos que llegar en el Parlamento Vasco a un equilibrio en el que efectivamente tuviésemos instituciones sucesorias predicables de todos los que adquirimos ese día, el día en que entró en vigor la norma, la vecindad civil vasca. Alguien también dirá, qué inconstitucional, va usted de inconstitucionalidad en inconstitucionalidad, y sigo porque me toca. Llegamos a tener una vecindad civil vasca, unas instituciones sucesorias comunes, y tuvimos que mantener, pues por razones de muy diferente índole y de muy diferente tipo, instituciones como la troncalidad. Salió la odiosa troncalidad. Qué casualidad, la troncalidad puede ser un elemento interesante a la hora de hablar de estas situaciones. Cuidado, cuidado, una troncalidad bien organizada, no una troncalidad al estilo clásico en la que efectivamente todos los juristas de Código Civil decían anatema, cuidado, señores, ha llegado la troncalidad. No, la troncalidad puede servir para algo que ha sido siempre su fundamento, que es vincular bienes y familia. Y dentro de esa familia puede haber situaciones efectivamente específicas que requieran de una capacidad, de una protección patrimonial que pueda ser interesante. Por lo tanto, tuvimos que hacer eso. Lo hicimos. Claro, juntamente con eso tuvimos que establecer un sistema de libertad civil absoluta, como el que existe en Navarra. ¿Dónde? Pues en los territorios de Álava, en el territorio efectivamente del Fuero de Álava. Con lo cual, nos encontrábamos con una situación en la que teníamos unas primeras instituciones que a modo de experimento entre todos compartíamos, más unas instituciones de carácter territorial. Habíamos pasado de un sistema de 5 legítimas distintas, incluida la del Código Civil, a un sistema de más o menos 3.
Dos, diría yo. Ante este panorama, el primer reto que nos llegó fue nada más y nada menos que un reglamento sucesorio europeo. Y tuvimos que adaptarnos, sobre todo con una población transfronteriza como la que tenemos. Hay mucha gente de Hendaya que vive en la parte de Irún y mucha gente de Irún que vive en la parte de Hendaya y que trabajan, lógicamente, en el sitio donde no viven. Esto generaba un problema de conflicto de leyes a la hora de régimen económico matrimonial, sucesión, etcétera, 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 que me imagino que también ocurre en Navarra o en Cataluña. Tuvimos que hacer frente en un segundo momento a esta Ley 8/2021. ¿Y cuáles eran las armas de las que disponíamos? Pues disponíamos, en primer lugar, con esa Ley 2015, por primera vez en la historia, de una Comisión de Derecho Civil Vasco, articulada en torno al Gobierno y al Parlamento, con representación de diferentes instituciones y entidades, que era la que en lo sucesivo se iba a encargar de ir avanzando en materia de derecho civil vasco. Lo hemos hecho en un tema del recurso de casación civil en materia de derecho civil vasco, pero la verdad es que todavía estamos pues iniciando ese camino y vamos en ese camino. Con lo cual, además de tener esa Comisión de Derecho Civil Vasco, teníamos otro tema. Y el otro tema es que para nosotros el derecho supletorio es el Código Civil y la legislación civil general. Siempre lo ha sido, no es nada nuevo y lo sigue siendo, lógicamente aplicada con arreglo a los principios inspiradores del derecho civil vasco. Y he aquí que entre los principios del derecho civil vasco aparece, no sé si por casualidad, pero seguro que de la mano de don Adrián Zelaya, el artículo 6 que dice que el respeto y la consideración de la persona inspiran la legislación vasca. Pues creo que si a esto le sumamos el tema de la libertad civil, estamos en plena convención, estamos en, no voy a decir plena Ley 8/2021, pero casi, casi. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente nosotros no hemos hecho ninguna adaptación. Y no hemos hecho ninguna adaptación ni por ahora tenemos, sí, en la Comisión de Derecho Civil Vasco se ha planteado el tema de qué se hará y de que efectivamente tendremos que ir dando pasos en esa materia, pero lo que también tenemos muy claro es que desde esa perspectiva la aplicación del Código Civil entre nosotros tiene un baremo o tiene una presencia que probablemente sea mayor que la que tiene en otras comunidades que siempre han tenido históricamente una regulación de esta materia en el derecho de familia. Nosotros la tuvimos en Vizcaya, con la mayoría de edad y con la tutela del padre, pero desgraciadamente en todo aquel batiburrillo de la Ley de Bases y del Código Civil 1888-89 de las famosas memorias, pues Lecanda consideró que no era precisamente uno de los aspectos que había que defender más a ultranza. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues de entrada potenciar lógicamente el ejercicio de esa capacidad jurídica en condiciones de igualdad y de la protección patrimonial discapacitado en base a una serie de instituciones, muchas de las cuales existen de forma más o menos parecida en otros territorios de derecho civil propio, entre las cuales efectivamente para nosotros es fundamental, sobre todo en Vizcaya, la fiducia sucesoria, el alcar poderoso. Nosotros utilizamos el alcar poderoso muchísimo y lo utilizamos además en una situación en la que nos permite mantener ese entorno familiar a través no solo de la generación de los progenitores, sino de la siguiente generación a través de hermanos o hermanas que puedan ser no ya un mero administrador de la herencia, sino alguien que en definitiva tenga unos poderes mucho más amplios que esa actuación. Va de corrido y va de ello de que efectivamente todas estas instituciones muchas veces a la hora del establecimiento de las medidas judiciales de apoyo pues desgraciadamente son desconocidas por el operador jurídico que está aconsejando y que también tenemos que hacer una labor de propaganda, una labor de apostolado. Y es una labor de propaganda y de apostolado que estamos haciendo muy poco a poco y que sobre todo tiene en cuenta algo que también se ha citado en esta mesa, una sensibilidad con un entorno social. Un entorno social muy determinado, un entorno social que no seremos los de mayor envejecimiento, pero andaremos lejos. Y por una parte, y en segundo lugar, nosotros vivimos en un territorio pequeño, con una población muy fija en ese territorio, con una personalidad territorial muy importante, con una actividad industrial importante de pequeña y mediana empresa y con una, digamos, un entorno o un tejido social en torno al tema de la discapacidad muy potente. Todo esto son factores que hacen que nuestras instituciones, las instituciones de derecho civil vasco, estén en un contraste diario
con estas realidades y en ese contraste diario tengamos que buscar soluciones muchas veces imaginativas para poder adaptar no ya tanto definir lo que puede ser una capacidad jurídica, no ya tanto eso, sino el adaptar a esta realidad de la 8/2021 a lo que nos viene y a lo que en principio nos es aplicable como derecho supletorio, las propias instituciones que nosotros tenemos. No hay que olvidar que en esta Ley 8/2021 hay dos instituciones que nosotros y otros territorios también tienen, que son una la fiducia sucesoria y dos el pacto sucesorio ahora constituir un patrimonio especialmente protegido. ¿Qué es la troncalidad sino un patrimonio especialmente protegido inventado en la Edad Media para evitar que efectivamente la casa o la explotación saliese de la propia familia? Y a través del cual se protegía a todas las situaciones de la familia, que no eran únicamente las de los discapacitados, sino que eran las de la gente que sin recursos económicos se quedaba en casa porque no contraía matrimonio y que por lo tanto tenía que subsistir. Yo la verdad es que no tengo ningún prurito de tener que explicar hoy que nosotros estamos conviviendo con la Ley 8/2021. No, ni tampoco quiero entrar en una carrera por ser el que más rápidamente adapte la Ley 8/2021 a las especialidades del derecho civil vasco. No, lo que yo quiero es un respeto por el derecho civil vasco a la hora de la aplicación de la Ley 8/2021. Porque la Ley 8/2021, que en materia de discapacidad efectivamente tiene unas orientaciones que coinciden muy mucho con lo que ha sido nuestra tradición, por otra parte, sin embargo, tiene que lidiar con figuras, ya se ha hablado aquí, de la legítima, de la sucesión contractual, etcétera, que en su sistema, en el sistema en el que vive la Ley 8/2021, pues no les son del todo conocidas, familiares, por decir algo. Sucesión contractual, se ha hablado aquí por mi compañera. Evidentemente, la sucesión contractual lleva en el País Vasco un aumento exponencial. Me imagino que en Galicia pasará lo mismo. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una situación especial y específica, porque, uno, tenemos concierto económico y, por lo tanto, cada una de las diputaciones ha tenido que hacer sus deberes. Sí, ahora mismo termino. Y dos, porque tenemos una división territorial y una ley de territorios históricos que hace que algunas de las competencias, sobre todo desde el punto de vista de las instituciones públicas en materia de curatela, recaigan en las diputaciones. Esas diputaciones son las que ya han hecho, concretamente tengo ahora mismo delante la norma foral 2/2023 de 15 de febrero, en la que la Diputación Foral de Vizcaya adapta su institución tutelar a la nueva Ley 8/2021 y, por cierto, cita el Código Civil y demás legislación que pueda haber. Bueno, esta es nuestra realidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues yo creo que, en principio, con tiempo, y lo haremos, de entrada, aplicar la Ley 8/2021 y adaptarla a nuestras instituciones. Y, en segundo lugar, veremos a ver en esa adaptación si realmente genera una serie de avances que para nosotros son muy importantes porque supone una consolidación de modelo sucesorio o de modelo, iba a decir, de derecho civil vasco, que no tiene ni siquiera 10 años. Nada más. He cumplido los 3 minutos. Muchísimas gracias. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pero dado la hora que es, yo sugeriría que así quede aquí una pregunta del señor Gabarría y también alguna otra más. Entonces, olvidarme, no pasa nada. Hacemos estas dos preguntas, ¿de acuerdo? Cierro turno. ¿Hay alguien más? No, bien. No, mire, Emilio, don Emilio. Señor moderador, acercándose a la hora de comer, una persona de mi perfil no va a agotar demasiado el tiempo para preguntarle a Andrés Urrutia dos cosas. Yo primero añoro las compilaciones originarias, porque soy ciudadano ayales, del Valle de Ayala. Todos los que han hecho las notarías conocen cuál es la zona. Y el sistema de libertad testatorio de los que disfrutábamos antaño, los ciudadanos de Ayala, pues lo hemos perdido. No todo el mundo gana con las reformas y las compilaciones y los nuevos códigos. Pero la pregunta específica sería, tú que eres notario, Andrés, si alguien te acude a tu notaría y te solicita una escritura de provisión voluntaria de apoyos de los previstos en la 8/21 o de apoyos en la herencia de los previstos en la 8/21, ¿los mecanismos forales existentes en Euskadi son suficientes, en tu opinión, para satisfacer esa demanda? He sido lacónico, señor moderador. No solamente los de Euskadi, yo creo que en general y en particular sí, no solo los de Euskadi. Vamos a ver. El traje a medida, una y otra vez, se cita aquí, la proporcionalidad, correcto. Lo que te permiten estos mecanismos, es como supone una mayor libertad civil que el sistema del Código Civil, es hacer un mejor traje a medida. Ese es el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que tenemos que ser es lo suficientemente hábiles
como para decir que en determinados territorios, por mor de la historia y de nuestra propia tradición, podemos hacer ese traje de otra forma y que probablemente algunas de las cosas que nosotros hacemos en la labor de sastrería también puedan ser extensibles a todo el resto del Estado. Porque son cosas que son interesantes, que no suponen obligación. De esto se nos achacó a los vascos. Los vascos habéis metido a una serie de gente que no tenía vecindad civil. No, mire usted, si usted tiene vecindad civil vasca y quiere seguir el sistema legitimario del Código Civil, sígalo. Libertad civil. Que no lo quiere seguir, no lo siga. Que quiere usted beneficiar a ese hijo que tiene o a esa hija que tiene en una situación de carácter especial, tiene usted este argumento, tiene usted esta institución. Que no lo quiere hacer, no lo haga. Es decir, estos son sistemas de libertad y yo creo que son perfectamente, voy a utilizar una ordinariedad, exportables. Muy bien. Había la última pregunta, ¿sí? Mire, yo soy una pregunta, pero a dos ponentes. Pero es muy corta, para que me la contesten muy corta. Una, al señor Ribot. Ha hablado del anteproyecto catalán en la figura asistencial, ¿vale? O la asistencia, ¿vale? ¿Dónde se puede conseguir esa información? Y al señor Urrutia, habla de usted que han conseguido y que ya han conseguido. Vale, ¿qué tanto por ciento? Claro, o sea... Conseguirlo... Un momento, queda una tercera pregunta que será No. la última y unificamos las respuestas. Venga, adelante. Buenas tardes. Quisiera simplemente primero dar la enhorabuena a todos los ponentes. Creo que esta mesa era necesaria porque las instituciones de otras comunidades y de otros ordenamientos jurídicos sirven de enriquecer a otros ordenamientos y creo que hay que a veces utilizar instituciones de otros ordenamientos en el propio derecho civil común y no porque eso enriquece. Yo lo quisiera, perdóneme, una pregunta al profesor Jordi Ribot, que no me ha quedado... Sé que la asistencia a mí es la figura que más me encanta del Código Civil catalán, desde el principio, desde que se incorporó a él, pero creo que puede ser que la asistencia, tal como está configurado ahora, que permite que se pueda otorgar ante notario en previsión o en apreciación de que necesites una figura de apoyo, va a dejar un poco vacío de contenido a lo que es el llamado apoderamiento preventivo, porque casi se solayan en algunas de las actuaciones que puede tener el propio asistente, porque si yo lo nombro en previsión o en apreciación de una futura discapacidad y nombro la figura también, su contenido y todo lo demás, pues simplemente yo me callo. Es simplemente, que me están diciendo ya que no puedo pasarme en el tiempo, es simplemente la posible compatibilidad con la figura del apoderamiento preventivo que se va a reformar. Muchísimas gracias. Pues le damos las palabras a los que tienen que contestar. Venga. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. En cuanto a la información sobre el derecho vigente en Cataluña, bueno, tiene en las páginas de la Generalitat, tiene las versiones electrónicas del Código Civil de Cataluña y también en las páginas del Departamento de Justicia hay algunos folletos o informaciones de carácter más general sobre las figuras de protección y apoyo a las personas con discapacidad. Pero vamos por partes también. Todo esto está en construcción, y ahora respondo a la otra pregunta, en construcción en el sentido siguiente. Efectivamente, en el decreto ley 19/2021, que cambió solamente la figura de la asistencia, allí en ese momento puede existir este aparente solapamiento de figuras. En el anteproyecto precisamente se distinguen muy nítidamente, centrando la atención del poder preventivo en aquella persona que está contemplando de futuro su situación de necesidad de apoyos, mientras que la asistencia notarial está constituyendo una persona que, teniendo discernimiento suficiente para entender lo que está haciendo, ya tiene una necesidad actual de apoyos. Esta doble faz de los instrumentos creo que puede servir para distinguirlos, pero evidentemente también puede existir una cierta mezcla de situaciones y esto es inevitable porque la vida de las personas pues, va evolucionando y también hacer los comportamientos estancos no sería posible. Pero de entrada la distinción viene por aquí. Muy bien. ¿Alguno de los ponentes quiere decir algo más? Si no, damos por clausurado esta mesa y pasamos al siguiente punto, muy breve, de entrega del premio a los alumnos de la Escuela de Pintura Peter Pan que participaron en el concurso convocado por la Fundación Aequitas bajo el título 20 aniversario de la Fundación Aequitas. Muchas gracias por su presencia y por su apoyo.